Hola, hola. Hola, Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿usted? Muy bien, muy bien. Aquí ya vamos a esperar unos minuticos y vamos a dar comienzo a la charla que tenemos con Javi. ¿Listo? José, ¿qué más? Hola. ¿Cómo ¿Cómo va vas? todo? Bien, bien, bien. Ah, bueno, bienvenido por estos Volviendo lares. Claro que sí, volviendo a recorrer viejos tiempos. Qué bueno, oye. Hola, Javi. hola, ¿me escuchan? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Bien, ¿Bien, bien. bien? Sí, ustedes ¿Sí se pueden ve? ver la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Listo, Gerson. Sí, sí se ve. Listo. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, bien, bien. Allí pues, Alex está súper conectada ahí con el laboratorio, incluso está trabajando desde allá, parece ser. Listo. ¿Qué más, Frank? ¿Qué más, Carlitos? ¿Cómo van? Bien, todo bien. Master, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien. Saludo para todos. Saludos para todos. Gracias. Bueno. Todavía está antes de tiempo. Esta gente tan cumplida, vea. Eso parecen británicos. Después del módulo de Simon ya quedamos todos entrenaditos. Hola a Listo. todos. Hola, Luz, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, bien. Bienvenida y muchas gracias por estar este tiempito por acá. No, Hola, muchas gracias. tardes. Hola, buenas noches, hola a todos. ¿Qué más, Gerson? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Por aquí terminando labores y conectándome a escuchar esta buena iniciativa que llama mucho la atención. Listo, ¿no? Estamos seguros de que les va a gustar y vamos a tener una historia bien chévere por parte de Javi. Bueno, sí, démosle 2 minuticos para empezar flat con el tiempo. Y ya Javi se va preparando, va haciendo preparación. Calistenia. Calentando voz. También se conecta el profe Giovanni. Gracias por estar por acá. Carlos Guillermo, tú eres de innovación, ¿cierto? Carlos siempre ha estado muy conectado con los temas de la maestría. Ahí estoy con ustedes y bien, gracias a Dios. Listo. Bueno, bienvenido y muchas gracias por participar y estar acá. ¿No? Importante, gracias por la invitación. Fue muy abierto, entonces aquí estoy como siempre. Gracias. Muy bien. Listo. Bueno, señores, son las 6 p.m. Muchas gracias por estar conectados durante esta horita larguita con nosotros. La idea de esta charla que vamos a tener con todos ustedes es que podamos conocer la historia de un personaje pues, que para mí es muy particular, es una persona muy inquieta, muy curiosa, siempre buscando elementos nuevos en todas las situaciones
y vamos a, más que a conocer temas técnicos y cosas específicas de los inventos, de las iniciativas que ha tenido, eh, es que vamos a contar un poquito y vamos a conocer un poquito de la historia de Habib para entender cómo es que ha llegado a donde está ahora, y vamos a entender un poquito cómo se relaciona él con el mundo de la creatividad, de la innovación, de solucionar problemas, de estar siempre con esos lentes de miradas distintas, y vamos a entender un poco el perfil innovador que tiene él y todos los elementos de iniciativas de innovación que él ha comenzado y que ha desarrollado durante toda su vida. Entonces, pues aquí tenemos una serie de participantes que están asociados al Laboratorio de Innovación. Estamos grabando en estos momentos para luego poder retransmitir, entonces para que sepan que estamos grabando la sesión. Es una sesión pues, que es cerrada de alguna manera porque está enfocada a los interesados, a los estudiantes, a los egresados, a los profesores, pues estamos en familia, por así decirlo. Entonces, les quiero agradecer el estar aquí y vamos pues a hacer una primera presentación. Yo voy a dejar de compartir aquí la pantalla y le voy a dar paso a nuestro invitado, donde pues él se va a presentar simplemente con su nombre y yo luego le empiezo a hacer algunas preguntas, y la idea es que en la medida de lo posible pues ustedes también me vayan colocando allí en la zona de chat preguntas que tengan, si quieren, para que se las vayamos haciendo a nuestro invitado y que él nos cuente su historia de emprendimiento, de innovación, de negocios, de temas relacionados con todas sus iniciativas. ¿Listo? Entonces, pues Javi, voy a iniciarte el audio. Muchas gracias por la participación, por la invitación. Yo sé que esto no es el entorno natural tuyo y te agradezco pues que te prestes para estos espacios. Y quisiera que nos contaras un poquito de qué año o de qué cohorte eres de la maestría, y quisiera que nos cuentes hoy en día a qué te dedicas y qué estás haciendo en estos momentos. Bueno, Horacio, muchas gracias a todos por la invitación, primero que todo, y gracias a todos los que están escuchando. Pues yo estudié la maestría, terminamos en febrero de este año, sí, nos graduamos en febrero de este año. Empecé en el segundo semestre del 2018, la maestría de gestión de la innovación. Yo soy odontólogo, egresado de la Universidad del Valle, y me especialicé en ortodoncia y egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Listo. Y en la práctica privada. Ok, perfecto, Javi. Entonces, un poquito de esta historia empieza con tus estudios en ortodoncia, pero quiero de pronto remontarme, porque Javi, como bien decía en la invitación, es inventor, es un poco loco por temas novedosos de negocios. Quisiera que me contaras un poquito el preámbulo de por qué eres como eres, ¿sí? Y quiero que quisiera que me contaras un poco de tu historia pasada, de tus padres, de dónde vienen ustedes, cómo llegaron pues, al país, porque sabemos que no eres de por estos lares, bueno, tu familia no es de estos lares y llegó de manera inesperada pues, a Colombia, y se desarrolló aquí en términos de familia y de negocios. Entonces, quisiera que me contaras un poquito la historia pasada, previa a todo tu desarrollo profesional, para entender un poquito elementos que hay detrás de la forma en que ves las cosas y ves las oportunidades. Bueno, Orange, mi padre era libanés, ¿sí? Era libanés. La familia de mi mamá era italiana. Ellos se conocieron en Colombia. Mi papá llegó a Colombia por las situaciones difíciles que estaba viviendo en el país, la guerra, el hambre, la pobreza, la dificultad de las estaciones que tenían allá y la forma de cómo tenían que vivir el día a día. Y de casualidad mi mamá, pues la familia de mi mamá era italiana y los padres de ella, pues tenían una historia muy similar
en la Segunda Guerra Mundial y los problemas que tenían en algunos eventos como esos. Entonces, pues cuando uno está pequeño y los escucha a uno hablar, pues ¿qué aprende uno de ellos? De una gran disciplina, una gran perseverancia. Era impresionante la disciplina de estar mirando qué hacer en el día a día. Y obviamente también me enseñaron mucho, no de vivir la vida rosa o que las cosas eran muy fáciles. Siempre supe y siempre tenía en mente de que en cualquier momento podemos estar en guerra, que en cualquier momento puede venir una situación negativa. Siempre lo vi así desde pequeño, no porque ellos querían infundir miedo, sino que en cierta forma querían que uno se preparara. O sea, la preparación no solamente es estudiar, sino que hay que tener una preparación mental para tratar de afrontar las calamidades o las crisis de una manera más normal, pero con la mente muy abierta, porque pues realmente esto es lo que a ellos les pasaba o les sucedieron en su país. Tenían que ahorrar la comida, tenían que ahorrar el agua, las estaciones, entonces todo eso los hacían unas personas supremamente calculadoras, ahorradoras y Ok. estar muy, muy pendiente de toda esa parte. Listo, Javi. Yo conozco alguna historia que creo que en algún momento nos contaste en tu familia sobre una cosa muy particular de algo relacionado con unas telas. Creo que era tu padre o tu abuelo. Y me gustaría que de pronto nos contaras un poquito la historia de las telas de tu familia. Es una historia muy bonita, muy chévere, porque mi papá pues empezó a hacer muchas cosas recién llegado, tuvo panaderías, tuvo almacén de telas. Entonces en el almacén de telas, cuando llegaba la mala situación o las ventas muy bajas, él relacionaba o le colocaba el nombre a la tela según la canción de moda. Entonces cuando estaba sonando muy fuerte una canción, él le colocaba, estamos vendiendo la tela en la radio, pues, la publicidad en la radio. Tenemos la tela única y exclusiva con el nombre de la canción de moda. Entonces, en ese momento, pues, llamaba mucho la atención y todo el mundo del pueblo iban a comprar, o los pueblos más alejados de la zona donde él estaba, iban a comprar la tela que él estaba promocionando. Y así salía de las telas y vendía las telas que se le estaban quedando, era difícil de vender. También algo muy importante que él tenía, y yo creo que los paisanos, o sea, lo que yo veía pues, y los paisanos y mi mamá y toda la gente que vendía telas, tenía un gran carisma, era impresionante, o sea, cómo envolvían a la gente para venderle un pedazo de tela y cómo se ganaban a la gente con su forma de hablar, un poco español y árabe, pero llegaba mucho a la gente por el carisma y también por la gran honradez y seriedad en que hacían los negocios. Eran muy, muy estrictos en los negocios, muy serios, no le quitaban un peso a nadie, pero obviamente buscaban la forma de venderle a la gente. Aplicando técnicas pues como de mercadeo asociados al imponer tendencias con ese tema de las canciones, según entiendo yo entonces. Exacto. Según las tendencias de las canciones o lo que estaba de moda en el momento, él le colocaba el nombre a la tela y así Listo. vendían telas. Ok, perfecto. Entonces, desde allí ya está ya un poquito impregnada esa necesidad de empezar a comercializar, encontrar nuevas formas, entender que hay ciertas dinámicas y ciertos aspectos de motivación y aspiracionales alrededor del comportamiento del consumidor y pues se veía en ese momento. Exacto. En, Y también Orange, cuando no era solamente tela, sino que cuando las personas le pedían o le solicitaban algo que él no vendía o que él no tenía, él iba haciendo como una especie de lista de las necesidades de lo que le decían y él empezaba a fabricar, por ejemplo, fabricaba colchones, fabricaba almohadas, entonces hacía de todo un poquito.
Listo. Entonces, si llegaba una necesidad, Luis buscaba la manera de encontrar la solución y venderla. Listo, eso lo vamos a ver un poquito ahorita más reflejado en la historia de Habib, porque algo parecido está sucediendo actualmente con todo este tema del COVID y vamos a hablar más adelante de cómo Habib apropia estos comportamientos de un innovador, de estar pendiente, tener esa sensibilidad de identificar esas necesidades latentes y de pronto bajo el manto ahí evidente de los usuarios para poder plantear soluciones en el contexto en el cual pues, él se encuentra. Javi, también alrededor de la historia de tus padres hay como un enfoque y siempre hubo una manera de inculcarte un deseo por tener un negocio muy específico. Y quiero que me cuentes un poquito la historia o cuál es la relación que tiene tu familia con el alimento o este gran elemento que llamamos el pan aquí en Cali. ¿Cómo, Sí, cómo es no sé si decirlo, no sé si la palabra exista, pero ese inculcarte que siempre buscaras en algún momento de tu vida tener un negocio asociado al pan? exacto. Entonces, sí, estudiaron cuando me gradué de odontología. Obviamente, cuando uno cree que se graduó de odontología de una buena universidad, que ha hecho las cosas bien, uno cree que las cosas van a resultar muy bien, porque pues cuando sale, me gradúo, pues me encuentro con una pared, una roca donde las cosas no me salieron bien, no me iban bien. Entonces, pues en ese momento, pues busqué una alternativa y monté una fotocopiadora en una universidad. En ese momento era la Universidad Autónoma de Champañat. Y ahí empecé pues con la fotocopiadora, me ayudé un poco a sustentar en ese momento todas las necesidades que no me daba la profesión de la odontología. Obviamente, pues uno siempre tiene una pasión por su carrera, por sus cosas. Pues la fotocopiadora fue un negocio que me salvó, me daba mucho dinero en ese momento y lo ahorraba. Yo no gastaba ni malgastaba el dinero, lo ahorraba. ¿Para qué? Para especializarme en ortodoncia, ¿sí? Entonces, cuando logré ahorrar, me especialicé en ortodoncia. Cuando ya empecé la ortodoncia, ahí es donde empieza la historia de lo que es relacionado con lo que me preguntabas, pues empecé a hacer todo una serie de marketing, tratar de lograr obtener un consultorio propio, ¿sí? En ese momento, cuando ya había logrado obtener ciertas cosas y mi consultorio propio, ocurrió el temblor del 2004. No sé si lo recuerdan. Sí, totalmente. El temblor me destruyó el consultorio, algo que me había esforzado muchísimo, pero muchísimo, donde había ahorrado, donde ya tenía una marca, un trabajo fijo. Pero en ese momento, cuando sucedió eso, ahí es donde le decía a Orange que me puse a pensar realmente que había que buscar otras alternativas porque así como sucedió un temblor, se me volvió el pasado cuando era niño de la guerra, de los problemas, de la mala situación. Entonces ahí se me presentó una oportunidad y me esforcé mucho, busqué en internet y monté una panadería. ¿Y de La dónde, panadería, Javi, de dónde sale ese deseo o esa oportunidad que tú ves en montar una panadería? ¿De dónde viene ese enfoque o ese interés? sí, cuando suceden estas cosas, por ejemplo, y lo que está sucediendo en la pandemia, la mirada se centra siempre, cuando hay una tragedia, la mirada se centra en las cosas básicas de la vida, ¿sí? La comida, la salud, como en esa, nos centramos en eso y nos vamos olvidando de lo que es la estética, las cosas superficiales. Entonces lo que yo hacía era una ortodoncia, hacía odontología, obviamente es funcional y estético. Entonces todo se centra en eso, pero cuando sucede algo como eso,
toda la mirada se va hacia la zona de la supervivencia. Entonces, pues de ahí recordé que mi papá recién llegado del Líbano montó inicialmente una panadería y hombre, y yo le dije, papá, pues yo voy a montar una panadería, se me presentó una oportunidad, pues él me dijo, no, qué bendición, y me dio un beso acá, me dio un beso acá, feliz, ¿no? Eso prácticamente, pues la felicidad es enorme. Obviamente, yo dije, no, pues hagámosle. Me procuré montarla, lo hice. Desde el 2004 hasta la actualidad la tengo, creció conmigo como ortodoncista. Obviamente no es mi profesión ser o estar en una panadería, yo la supervisaba, empecé ensayo y error, algo que aprendí en la maestría, pero que lo hacía anteriormente, obviamente no lo sabía el nombre, de fracasar y rápido y obviamente corregir lo más rápido posible. Entonces, ensayo y error, la panadería fue muy bien ubicada, fue pues, no fue pues, tampoco al azar, sino analizado. Y me lancé de una pensando en las necesidades que ocurren cuando sucede una tragedia. Para mí era una gran tragedia quedarme sin consultorio, quedarme sin nada, todo lo que me había esforzado, pero yo nunca he tratado de malgastar las cosas ni nada, siempre he tratado de ahorrar un gran porcentaje y esa es una enseñanza también pues para mi vida y aprendí de mis padres que en las situaciones de calamidad es lo más importante en este momento. Ya, entonces hay un enfoque de tu rol emprendedor de el ahorro para luego inversión de algo que te genere luego más renta. ¿Tienes Exacto. alguna regla de inversión que nos pudieras de pronto aquí contar para así como el tip para volvernos millonarios? No, ojalá, no, es de la idea que yo quisiera algún día, pero no, es simplemente lo que he hecho es pura supervivencia, no más supervivir y tratar de manejar las situaciones que se me van presentando y aprovecharlas de la mejor manera. Trato de no desesperarme. Cuando sucedió lo del temblor, pues lo que siempre, lo que trato de decir es tener la parte psicológica lo más centrado posible, lo más calmado posible. Han sucedido muchas pandemias, muchas guerras, mucho, pero y no va a ser la última. Entonces hay que tratar de estar tranquilos, analizar la situación y lo único que se me ocurrió en ese momento es tratar de que lo más elemental de la vida y que viene ancestral de la religión, de Dios, es el trigo, el pan. Entonces, pues obviamente es el principio número uno para poder sobrevivir. Entonces, poder sobrevivir, y mis padres decían que ellos a veces con una gaseosa o un pan tenían que aguantar un buen tiempo mientras podían salir de la estación. Entonces yo dije, bueno, esta es una gran oportunidad, pensé en todo eso y ver de pronto en la panadería un habitante de la calle o una persona que va a comprar un tinto, una gaseosa y eso contribuye a mi interés, pues me parece algo interesante. Ok, Javi. ¿Cómo se logra el negocio de la panadería? ¿Cómo llegas a que se vuelva una buena oportunidad y que de pronto el negocio pudiera estar en un buen precio? Porque obviamente para que sea bueno el negocio, pues tiene que estar de alguna manera barato para adquirirlo y luego poderle sacar el provecho que... Cuéntanos un poquito de cómo fue el llegar a adquirir esa panadería y cuál es la historia detrás de eso. Sí, detrás de todo eso está, en ese sitio había una panadería y obviamente yo trabajaba en la zona, ¿no? Trabajaba en la zona, como ocurrió la zona del temblor, yo trabajaba en la zona, entonces bajaba a comer algo en esa panadería y veía que se movía bastante y yo decía, sabroso tener algo extra que no dependa de mis manos, ni de mi capacidad ni la parte estética, ni toda esa parte superficial. Obviamente que yo también hago la parte funcional y todo lo demás, pero pues quería algo ajeno a todo eso. Entonces observaba, no sé, se me volvió una obsesión
desde lo más profundo de la parte interna, no sé, es algo que les hace a uno por dentro y se me obsesionó en eso, entonces yo iba, y de casualidad, a mí me habían dilatado la pupila en la clínica oftalmológica, era por ahí cerca, y yo estaba en la recepción esperando un taxi, pero no podía ver, pero sí podía escuchar. Entonces dice la secretaria, estaba hablando por teléfono y dice, no, ya van a sacar al señor de la panadería, al dueño, al que estaba alquilando ahí, porque no paga los servicios de administración. Yo dije, ¿y cómo así? De una, subí rápido a la administración, ciego como estaba, inmediatamente hablé con el administrador, y le dije, señor, yo no veía nada, yo estaba con la pupila dilatada, y le dije al administrador, necesito que me alquiles esa panadería inicialmente, ese local para mí, lo necesito. Y él me dijo, no, todo el edificio y todos quieren ese lugar. Le dije, pero mira, yo he sido muy puntual en todo, pensarlo. Entonces llegó él, lo analizó, se demoró una semana y me llamó luego y me dijo, es que lo he analizado y de todas las personas que hay en todo este edificio, usted es el primero que paga la administración, los servicios y todo, no tiene uno que estar detrás de usted llamándolo, diciéndole, entonces, quédese usted con eso, alquílelo rápido y hágale, pero no le diga a nadie. Ah, bueno, listo, yo lo tomé, empecé rápidamente a funcionar, pero obviamente yo ya no tenía consultorio, estaba mirando en otro lado, y empecé rápidamente a funcionar. Después, con el paso del tiempo, como era la zona del temblor, pero la panadería, la zona no se alteró nada, y seguía funcionando, me encuentro al dueño de los locales. El dueño del local, eran dos locales de la panadería, el dueño del local me dice, mira, veo que lo alquilaste, si estás interesado en comprar los locales. Yo le dije, no, esto está destruido, mira la zona, estamos graves, yo lo alquilé porque pues era la única zona que no se había alterado. Entonces me dijo, negociemos, y no, pues negociamos, y empezamos a hablar y hablar, nos demoramos un mes negociando, y al final yo compré los locales en un precio muy, muy asequible, porque estaba la zona, obviamente zona de temblor, pero yo me arriesgué, me metí, la compré muy económico y obviamente hasta hoy la tengo. Esto, como vemos Fue un allí buen también, Javi tiene otro de los componentes del innovador, y es esa toma de riesgo, ese romper ese status quo y arriesgarse y lanzarse, obviamente con elementos un poco controlados, pero está en el innovador hacer ese salto de pronto sin tener todo controlado, porque a veces si tenemos ya todo controlado, pues ya hay un montón de personas ya haciendo lo que hacemos. ¿Listo? Bueno, pasemos a otro tema, Javi. Y contémonos un poquito tu relación ya con tu profesión, ya de base. ¿Cómo evoluciona, pues, después de que te gradúas, pasa todo este tema del terremoto, se daña el consultorio? ¿Cómo vuelves a tu profesión? ¿Cómo es ese proceso? Y cuéntanos un poquito cómo estás innovando, o cómo empezó ese proceso de innovación, porque tú has sido pionero en un montón de procesos asociados a tu profesión y a tu rol como ortodoncista, como odontólogo. Y quiero que nos cuentes un poquito sobre esos elementos. ¿Cómo sales de la U, pasa todo este tema del consultorio y vuelves a tu profesión? Sí, bueno, terminado lo de la panadería, obviamente sería simultáneamente la pasión mía, lo que yo estudié, que es la ortodoncia, obviamente. Pero pues la situación de la ortodoncia era pues compleja, porque había muchas clínicas masivas de ortodoncia donde ofrecían lo mismo que yo ofrecía, ¿sí? Todos ofrecíamos una ortodoncia y todos conocemos los brackets metálicos, transparentes, todo. Pero pues yo escuchaba mucho a la gente, a mis pacientes, desde que estaba en la universidad los escuchaba. Yo tenía la paciencia de escuchar, cuénteme qué es lo que le pasa. Y pues todo el mundo criticaba en cierta forma lo que uno hacía.
pues les gustaba que se le enderezaban los dientes, pero no les gustaba cómo se les veían los brackets. No les gustaba sonreír, sobre todo los adultos, no les gustaba tener bracket metálico, no les gustaba. Entonces, pues ahí empecé yo a la literatura, pues a estudiar y ver qué se estaba haciendo a nivel internacional en la ortodoncia, porque pues yo en algún momento en el pasado había visto un libro antiguo pues de ortodoncia, pero en la parte interna, no la parte por fuera, sino en la parte interna. Entonces, pues ahí donde yo dije, bueno, vamos a ver, empecé a estudiar, me encontré con un congreso en Filadelfia, en Estados Unidos, me fui, lo hice, me arriesgué otra vez, tomé la decisión sin pensar en el sentido de que había algo interno que me llevaba a decir, bueno, esto es lo mío, no lo están haciendo en Colombia, tengo que hacerlo, y me metí. Entonces me fui al Congreso Mundial de Ortodoncia en Filadelfia y allá, tal cual, no sé si fue una visión, tal cual me lo encontré, el folleto donde daban un curso de ortodoncia lingual en Marina del Rey, California. Un poquito, Javier, explícanos ortodoncia lingual, ¿a qué se refiere o qué es? Sí, ya te muestro. Okay. Ortodoncia lingual se refiere a la ortodoncia que no está por fuera, sino que está en parte interna. ¿Sí lo alcanzan a ver? Perfecto. ¿Ya? Entonces, era para ciertos pacientes que querían verse así mientras los dientes se movían. ¿Ya? Entonces, en ese momento nadie lo estaba haciendo, no lo estaban, pero obviamente hay que estudiar, hay que profundizar en el tema. Entonces, lo que hice es, calladamente me fui, hice los cursos, me preparé, pero pues de nada sirve con que yo lo sepa si no lo sabe la gente, ¿sí? No lo sabe el público. Entonces, aproveché en ese momento ese Expo Show que daban de salud, moda y belleza, Expo Show, me metí a un stand. En ese De stand, pronto, Javier, ¿nos podrías compartir? Tú tienes allí una pantallita, una imagen que quieras compartir, ¿no es cierto? Sí, si quiere. Espérate, sí. Ya te doy aquí el poder de que puedas... Listo, ahí ya puedes. Okay. Que Javier que tenía una imagen bien chévere para mostrar en este aparte. No sé si la están viendo. Ahí ya estamos viendo tu computador. Exacto, sí, perfecto. Bueno, Entonces, sí, te puedes ir a la parte de la muestra. Listo. Ya hemos hablado de algunas cositas de estas. Le mencionaba, esto es lo que se estaba haciendo inicialmente, la ortodoncia con brackets convencionales. Era la ortodoncia que se hacía, la parte estética, pero la gente no quería que se vean los brackets. Entonces, pues yo dije, bueno, yo voy a hacer una ortodoncia invisible. Le puse ortodoncia invisible, hace visible tu sonrisa, porque pues no se le veían los brackets. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues ampliar el conocimiento, ir a congresos en técnicas de ortodoncia invisible, en Marina del Rey, California y otros sitios donde profundicé en el conocimiento para poder colocar una ortodoncia que iba en la parte interna como la están viendo ahí. No sé si están viendo la pantalla. ¿Sí? Está perfecto, Javier. Entonces, esa es la ortodoncia lingual que hice en el momento. Y como pueden ver, esta era la ortodoncia 2D. ¿Sí? La ortodoncia 2D es como la ortodoncia análoga, que uno pegaba los brackets de una manera individual, pero luego me pasé a la ortodoncia 3D, donde ya era por medio de tecnología personalizar el caso, individualizar al paciente y que cada bracket que se presentaba era individual para cada paciente, era totalmente único.
Entonces esta era la ortodoncia, entonces fui evolucionando de la 2D a la 3D con la ortodoncia lingual. Entonces pues creé la Javi, marca. una pregunta, en ese momento y de qué año estaríamos hablando, ¿cómo era el estado del arte acá en Colombia? ¿Y tú fuiste el primero en hacer esto acá en Colombia, en Cali, o cómo era la dinámica en ese entonces? Sí, en ese entonces en Colombia no se estaba haciendo la ortodoncia lingual. Yo llegué a Cali, pero me encontré con una gran cantidad de ortodoncistas haciendo pues lo de siempre. Y ahí la dificultad, como siempre, de empezar y de abrir terreno o de emprender pues una marca, que era lo que yo siempre quería. Obviamente la panadería, lo que mencionaba, era algo adicional, pero pues mi pasión siempre es la ortodoncia. Entonces eso fue en el año 2003, como lo tengo aquí anotado en el 2003. Chévere. Entonces yo creé, hice mi marca Ortodoncia Invisible, Javi Barjum. De pronto, eso fue en ese momento, de pronto las personas que me están escuchando son especialistas de pronto en marca y tendré alguno, y me perdonarán si tendré algunos errores o algo, pero esto es lo que me ha funcionado, yo no lo he cambiado, me ha funcionado, hasta me han copiado y yo no sé, si lo que me funciona y sigue así, pues yo siempre lo dejo. Aunque de pronto con el conocimiento de todos ustedes pueda haber cambios o modificaciones en el logo, definitivamente me ha funcionado para poder promocionar en ese momento en el Cali Expo Show de salud, moda y belleza, qué era la ortodoncia invisible y qué era lo que yo estaba ofreciendo. Pues, ¿cuál sería la sorpresa? Ese es el equipo de trabajo que me acompañaba en el stand. Yo siempre pues, he tenido y he involucrado al equipo de trabajo para que entiendan qué es lo que hago yo, porque la mayoría de las auxiliares no me copian, no siguen lo que yo hago, y cuando no me copian o no siguen, pues yo no trato de cambiarlas a ellas. Trato de modificar un poco las cosas, pero cuando no siguen, trato de complementarles y enseñarles todo lo que hago, y las que siguen son las personas que me acompañan en este momento. Aquí vemos a Natalia París, unas personas que en ese momento eran como influencers, eran personas de la rama de la estética, de la belleza. Entonces todo eso fue amarrado con la ortodoncia lingual, la ortodoncia que no se veía. La ortodoncia entonces pues llamó mucho la atención a ese tipo de personajes. Entonces muchos personajes de estos se hicieron la ortodoncia lingual conmigo. Una de ellas es, no sé si la conocen, Esperanza Gómez. Ella, no sé si la han escuchado, y algunos personajes que lograron tener ortodoncia lingual gracias a todo eso. En el Expo Show llamó muchísimo la atención y me hicieron publicidad en ese momento en la revista Salud y Vida, en ese año, gratis. No pagué un solo peso, solamente por la novedad, porque le llamó muchísimo la atención ese tipo de bracket. Habían periodistas en el Cali Expo Show, que fue una gran sorpresa para mí porque se acercaron a mí preguntando que eso qué era, que eso nunca lo habían visto. Me sacaron en la revista Cambio. En la revista Cambio me hicieron dos páginas donde mencionaban mi nombre, pues yo aterrado, yo impresionado, porque pues para uno como ortodoncista, pues en Estados Unidos y en Europa lo hacían, lo conocían. Obviamente no era muy popular, pero en Colombia me llamó la gran atención que nadie no lo hacían. Entonces me sacaron en el Diario Occidente, en esa revista, no sé si la han visto, muy interesante. Sí, era muy Yo, conocida en su momento. sí, me sorprendió, me sacaron en esa revista, en la revista En Forma. Entonces fueron momentos muy importantes para hacer crecer pues la ortodoncia y todo lo que yo hacía. Al lado mío pues había muchos ortodoncistas, iban a ver qué es lo que yo estaba haciendo, les llamaba la atención. Entonces fue muy importante todo esto y todo lo que les mencioné después del terremoto.
Perfecto. Habib, ahí quisiera hacer un intermedio, una intervención frente a lo que planteas, porque hay un elemento muy importante en términos de tu dinámica como innovador, ¿sí? Ahí hay un elemento que está muy asociado al comportamiento que ven los estudiantes en uno de los módulos y que luego se replica en el resto de módulos, y es en el de insights de usuarios, ¿sí? Tú evidencias algo muy importante, y es que las personas quieren hacerse su proceso, pero hay un elemento allí que te lo van diciendo de manera directa incluso, y a veces indirecta, y es el tema de yo no quiero que se vea, ¿sí? Y tú te armas de todos los elementos de desarrollo, de prototipado, de encontrar soluciones, de ir a trabajar con otros, de colaboración, de estar pendiente de los últimos desarrollos tecnológicos, te vas a Filadelfia y haces todo un proceso de desarrollo para lograr activar ese insight, ¿sí? Y ahí es donde creo que está lo potente de tu marca, de ese tema invisible, y que de hecho ahorita pues, espero que podamos hablar de lo que estás haciendo hoy en día para activar y seguir activando ese insight que desde su momento pues fue muy potente. Entonces, quisiera que nos contaras, y aquí hago referencia a una pregunta que hace Luz Estela, y es, ¿qué hace Habib en estos momentos que su competencia no pueda copiar? Y que de pronto nos cuentes la evolución que ha tenido este tema de la ortodoncia invisible hacia lo que estás haciendo hoy en día. Ahora se fue la señal, un poco la última partecita. Nos preguntaba Luz Estela que le gustaría saber qué hace Habib hoy, en estos momentos, que su competencia no pueda copiar. Y quisiera que de pronto ya nos hablaras de qué estás haciendo hoy para seguir activando ese insight que en su momento, y todavía es muy potente, de la ortodoncia invisible para poder mostrar realmente la sonrisa visible. Sí, bueno, en este momento lo que no a los demás, obviamente uno tiene que evolucionar. Todo en el camino duran unos ciertos años y todo se vuelve parte del paisaje, donde después todo el mundo hace todo y a veces no lo hacen, sino simplemente por decir yo lo hago. En este momento yo me fui a la parte de la tecnología desde el año pasado, digital, cuando empecé y decidí pues estudiar la maestría de gestión de la innovación, pues me llamó mucho la atención el enfoque que ustedes tenían, que era interdisciplinario, ¿sí? Y a mí me llamaba mucho la atención ese cruce de información de un administrador, de un economista, de un ingeniero industrial, que yo siempre estaba acostumbrado solo a ortodoncistas y ortodoncistas. Entonces me llamaba mucho la atención. Entonces, bueno, conocí unos personajes muy importantes en la maestría, unos compañeros muy inteligentes, que prácticamente todos eran supremamente pilosos, inteligentes, y de cada uno aprendí una serie de cosas, y vi que obviamente había gente menor que yo, y la tendencia digital y toda esa tendencia que llamaba mucho la atención a los millennials, y esa palabra realmente millennial que realmente yo nunca la tenía en cuenta, la aprendí en la maestría. Sí tenían los muchachos, pero no la tenían esa palabra, millennials. Entonces, ¿qué yo empecé a hacer desde el año pasado y desde el 2018, que me llamaba mucho la atención? Enfocarme mucho en la ortodoncia digital, ¿sí? En la ortodoncia digital, donde mi nombre, lo que yo creé, ortodoncia invisible, seguía siendo invisible, pero ya era sin brackets. Nada de bracket por fuera, nada de bracket interno, sino que por medio de este escáner, no sé si lo alcanzan a ver. Perfecto. Por medio de este escáner, yo vi, pues, que este escáner no lo tienen en este momento, pues, solamente los gomosos de algo, pues, como siempre me lancé a obtener este escáner, era porque yo generaba un modelo virtual tridimensional, ¿sí? De la mordida del paciente. Entonces yo con ese modelo virtual tridimensional, yo puedo ver con este mapa de color, no sé si lo alcanzan a ver. Sí, pues ¿Sí? un poco. Ahí. Un poco. Ahí está bien, está bien. Eso de mapa de color,
veo las fuerzas de la masticación y todo, pero hago un gran diagnóstico oclusal y un gran diagnóstico virtualmente. Tengo una información en la nube y puedo hacer todos los escáneres de todos los pacientes que lleguen en cualquier momento y nunca se me va a llenar la información. Entonces, gracias a esto, ese modelo virtual, yo por medio de sofisticado software, uno que adquirí yo propio y el otro de Invisalign, que es intermediario, puedo diseñar una serie de alineadores, ¿sí? Una secuencia de alineadores, donde esa secuencia de alineadores está programado por un software con inteligencia artificial y unos sofisticados algoritmos, donde generan por etapas los movimientos dentales. Entonces, de aquí pasa al software y por medio del software podemos generar movimientos virtuales donde podemos hacer movimientos de 0,25 milímetros por etapa. Entonces ya el paciente no se va a colocar braque, no se coloca braque interno, sino que colocamos estos alineadores. Entonces, en este momento... Pero Javier, simplemente como para claridad de los que nos están viendo, este tema de la ortodoncia digital es el proceso, es tú haces un escáner de, como vimos, de la dentadura y de la mordida que tiene el usuario, y luego el sistema o los sistemas y los softwares planean como unas etapas y un paso a paso, con unas plaquitas de esas como las que son de bruxismo, pero planeadas para que se mueva de a poquitos. Eso es como... para el movimiento dental. Eso es como... ¿Ya? Entonces, por medio del software, se generan estos alineadores por etapa. Como pueden ver, la número 2, la número 3, y el paciente se la va cambiando. ¿Ya? Perfecto. Por etapas. Entonces, ¿cuál es la gran ventaja? Y acá, por ejemplo, les voy a mostrar, acá tengo, no sé si alcanzan a ver una impresora 3D. Entonces yo puedo, cuando el caso es muy complejo, pues lo envío a Invisalign. Cuando el caso es más manejable, lo hago yo por medio de mi software y mi impresora 3D. Entonces tengo las dos alternativas. Pero lo que me preguntaban, para volver a la pregunta, ¿cuál es la ventaja en este momento competitiva que tengo? Primero, es el escáner. El escáner no es tecnología, no es innovación, pero sí innové en el modo donde, por medio de este, estoy ofreciendo el servicio a otros ortodoncistas que quieran escanear. Este aparato se lo llevo al consultorio, ellos pueden escanear o el paciente de los demás vienen acá. Ese por un lado. Por el otro lado, una gran ventaja que descubrí por medio de la pandemia es que yo nunca estuve en cuarentena, es decir, yo venía al consultorio todos los días sagradamente como si estuviera trabajando, porque yo en mi mente no veía noticiero, no me metí en ese mundo de las malas noticias, sino que todos los días cumplía mi horario como lo cumplía antes de la cuarentena. Cumplía mi horario, venía al consultorio y empezaba a pensar, bueno, pero en ese momento me di cuenta que la gente me empezaba pues a llamar, a comunicar, mira, necesito el alineador número 5, el alineador que sigue, ¿qué hago? Entonces, en la zona donde yo estoy en el consultorio en este momento, se hacían muchos mensajeros de Rappi. Entonces, pues dije, pues vamos a darle el alineador que sigue, se lo daba al de Rappi o al mensajero que estaba ahí y se lo mandaba al paciente. Entonces, el paciente, una gran ventaja que encontré y que definitivamente me emocionó mucho, es que la ortodoncia con alineadores nunca se suspendió. Yo pude lograr que todos mis pacientes continuaran su tratamiento de ortodoncia de una manera biológicamente biosegura, ¿sí? Donde yo mandaba el sobrecito que seguía, se arrancaba el sobrecito, le mandaba el sobre, con la secuencia que seguía, el paciente se la colocaba
Y obviamente yo por medio del escáner, aquí tengo todos los pacientes y yo podía ver el seguimiento aquí de cómo el número de alineador que le correspondía, por ejemplo, si iba en el alineador número 5, yo iba al software y me mostraba cómo debía estar el movimiento del número 5, ¿cierto? Entonces, por una videoconferencia como la que tenemos ahora, yo me comunicaba con el paciente, él le mostraba por medio del video cómo encajaba el alineador, cómo sonaba clic, ese clic tan elegante, tan bonito que uno quiere escuchar, que le da una tranquilidad de que todo va perfecto. Entonces, listo, ya está todo muy bien. Y el paciente previamente cancelaba virtualmente antes de llegar al alineador. Entonces me di cuenta que el presente y el futuro es este, el alineador. Entonces miren que Eso, allí hay varios otros elementos adicionales del mundo del innovador y las competencias del innovador. Uno es esa mirada siempre de qué es la vanguardia tecnológica, qué es lo que está en punta de lanza de la tecnología para poderle sacar provecho desde el punto de vista de servicios, porque miren que Habib aquí también hace una intervención en diferentes tipologías de innovación, no solo de productos, sino de servicio, de marca y un montón de elementos que están asociados a una técnica o a un método que ustedes han visto o verán, y los que están interesados pues también aplicarán, y es el de los 10 tipos de innovación, y que está muy vinculado con lo que plantea aquí Habib. Habib, ya como para ir cerrando, cuéntanos un poquito en términos de innovación, este tema de la pandemia, ¿cómo ha cambiado tu dinámica comercial, tu dinámica de bioseguridad? Tú dices que no has estado en cuarentena. ¿Qué hay detrás de esa inquietud, esa curiosidad tuya para poder afrontar esta situación, pues que es coyuntural, pero que va a cambiar la dinámica de negocios como el tuyo y de negocios como muchos de los que, en los que trabajan las personas que están aquí viéndote? Entonces quiero que nos cuentes un poquito y que nos des chismes del futuro que se viene, porque alrededor de esto hay unos inventos que estás desarrollando, unas alianzas que estás haciendo en términos de desarrollo de productos, y que pudieran incluso servirles no solo a ti, sino que les sirven a tu propia competencia, entonces tú te vuelves proveedor también del competidor. Entonces cuéntanos un poquito de qué es esa mirada hacia futuro que estás teniendo, cuáles son tus planes y cómo estás innovando en ese campo. Bueno, cuando ocurre la pandemia, la cuarentena, obviamente, nos enfocamos, cada uno de nosotros nos enfocamos en la profesión que hacemos, y pues llegó un gran problema en la profesión, que era los aerosoles cuando uno maneja la pieza de alta velocidad, ¿sí? La fresa, lo que le llaman la fresa. Bueno, eso nos invade a todos nosotros, la preocupación, pero como yo ya venía acostumbrado, como lo mencionaba anteriormente, desde pequeño, pues que todo esto va a seguir sucediendo, los próximos años vamos a tener otras cosas, el siguiente vamos a tener otros problemas. Entonces me concentré en el problema, ¿sí? En el problema. ¿Cuál es el problema que estábamos teniendo? Entonces, si quiere, ahora puedo compartir la pantalla. Claro, total. ¿La están viendo? No, tienes que darle otra vez a compartir Listo. para que... Dale otra vez allí a compartir pantalla y eso. Entonces, Perfecto. ¿qué es lo que me... Ahora les menciono de las dos partes, de la panería y de lo que estoy haciendo. Entonces, yo me concentré, yo me vine a hacer mi espacio. Este es mi consultorio, ¿sí? Para mí es inspirador, o sea, yo quería un espacio donde, ustedes lo mencionaban mucho en la maestría, de inspire la innovación, ¿sí? Donde yo tenga una tranquilidad, una calma. A mí me gustan los colores, me gusta todo minimalista, y ese fue mi enfoque digital que yo había tenido
hace 2 años, desde el 2018, y realmente ese es el enfoque que hoy en día se están mostrando en los consultorios, o lo que nos están obligando a hacer. Este es el enfoque. Entonces, pues yo estaba bien ubicado, llegó la cuarentena, entonces que me puse a pensar en el problema. No sé si ven este artículo. Sí. Este artículo salió en marzo, principios de marzo, hablándonos del problema que teníamos nosotros los odontólogos que nos íbamos a enfrentar. Entonces lo leí y este es el problema. El problema estaba concentrado, no sé si lo alcanzan a ver aquí en el sillón odontológico. Sí. Y la fresa. Entonces yo me concentré en eso y me concentré rápidamente porque no podía pues perder mucho tiempo en evolucionar qué podía hacer para solucionar ese problema. Obviamente no había tiempo, no había forma. Entonces ahí estoy yo en el consultorio, hacía llamada bioconsulta, me comuniqué con una ingeniera biomédica, amiga mía, y la ingeniera biomédica en ese momento también estaba incipiente en su negocio y el negocio de ella se le disparó con esto que tengo en las manos. Esto yo le llamé COVID Cam, que es una cámara que yo diseñé y la ingeniera biomédica me copió la idea, nos hicimos muy buenos amigos en ese momento, ella lo diseñó en el computador, obviamente yo lo hice a mano, con dibujitos como me lo enseñaban en la maestría. Yo lo único que hice es hacer dibujos, yo me diseñé una diadema, ¿sí? Esa diadema va en la frente del paciente, pero era como una especie de una protector facial, pero ya en forma de cámara, ¿ya? Para cubrir al paciente. Entonces, se lo dije a la ingeniera biomédica y ella por medio de computador lo hizo, pero yo le dije, eso lo necesitamos para mañana es tarde. Entonces, ella empezó a trabajar, me dijo, acompáñeme al centro, íbamos al centro, acá, allá, conseguimos los plásticos, ella encontró gente que le recortara las cosas y luego hizo un prototipo, pero yo le dije que le hiciéramos un prototipo lo más cercano a la realidad, casi ya, listo para vender, porque no había tiempo. Entonces, cuando ella lo terminó y yo lo vi, yo metí las manos, hice los movimientos, lo único que le dije, tenemos que bajar Javier, los círculos. ¿tienes de pronto otra imagen donde se ve en funcionamiento? No. Ahí, para que fuera más clara, listo. Ahí está. Entonces ahí está funcionando. Entonces cuando yo metí la mano, yo me sentía incómodo con la mano derecha y la mano izquierda, ¿sí ven? Entonces lo único que hice es modificar la angulación y la ubicación de los círculos azules, ¿sí? Y los círculos azules también me surgió la idea de dónde hacerlo, porque yo tenía una cámara de una microarenadora que yo tenía en el consultorio y fusioné esas ideas y surgió esta. Entonces lo modificamos rápido, no hubo mucho tiempo. En la página de ella estaba empezando su negocio de venta y de cosas de ingeniería biomédica. La colocamos acá, hicimos ese video, esa foto que está ahí, lo colocamos. ¿Y cuál sería la sorpresa en Instagram? Que como los odontólogos estaban invadidos por la inseguridad y toda esa cantidad de mala información que teníamos, yo le dije a Valeria, que era la ingeniera biomédica, vamos a vender, ella me dijo, vamos a vender una COVID Cam. Yo le dije, no, nosotros no vamos a vender una COVID Cam. Nosotros vamos a vender esperanza y confianza. Esperanza para los odontólogos y confianza para los pacientes para que tengan una buena bioseguridad. Y así lo lanzamos rápidamente y hasta el momento hemos vendido 250 COVID Cam y nos ha ido muy bien. O sea, es la primera vez que yo una Semana Santa, en vez de gastar plata en vacaciones, he ganado dinero. Es la primera vez. Qué bueno, o sea, es la primera vez. Les gustó. Luego, en la Universidad del Valle le llamó la atención porque obviamente
en las clínicas de odontología de la Universidad del Valle, pues, y en todas las clínicas odontológicas, nos hicieron participar en diseñar el futuro o el consultorio del futuro. Entonces hay unas personas en la Universidad del Valle en este momento que nos participaron porque van a diseñar el consultorio del futuro, o por lo menos cómo debería ser el consultorio. Ya nos invitaron a participar a Valeria, yo le invité a ella, y ahora me asocié con un ortodoncista amigo mío, muy amigo mío, y estamos modificando en el diseño, y va a ser un diseño súper atractivo e innovador que va a salir dentro de muy pronto, de la modificación de la COVID-CAN que hicimos, que muy pronto Súper. lo van a conocer. Qué bueno, Javi. Y ahí vemos también el nivel de impacto que logran tener estos desarrollos. Sí. Te coloco acá. Listo. Entonces, Perdona, Javi, que te quería hacer una intervención allí de cómo Javi genera negocios, pero también desarrolla negocios en compañía con otros para que ellos también desarrollen sus negocios. Y ahí creo que es un mensaje muy importante, y es que el empresario no hace empresa solo, sino que tiene que crear un ecosistema que soporte y empiecen a desarrollarlo para que esos proveedores, distribuidores empiecen también a generar o ayudar en el desarrollo de esas innovaciones. ¿Listo? sí, busca la persona de confianza, una persona seria, que ella estaba lanzando apenas pues empezando su empresa, y en este momento ya le involucró caretas y una cantidad de cosas y otras ideas que le di que no me interesaban, simplemente me interesaba era esta, seguir con la parte de la cobertura, la COVID-CAN, y seguir con una modificación que tenemos muy interesante, que muy pronto lo sabrán, donde vamos a medir la temperatura, ¿sí? La temperatura que están haciendo los pacientes. Entonces va a ser muy interesante porque hemos involucrado otras tecnologías junto a todo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo modifiqué mi práctica? Volviendo a la pregunta, Orange, pues primero videoconsultas, ¿sí? Muy bueno, muy interesante, me gustó mucho, me ha gustado mucho porque eso lo vimos en la maestría y siempre siempre había querido hacer las cosas así, pero nunca se había podido hacer así. Tuvo que ocurrir esta pandemia para poder como depurar un poco una consulta, para que la persona primero diga, bueno, cuál es su motivo de consulta y realmente si está muy interesado o no, y empezar a mostrarle todo antes de llegar al consultorio. Y eso es lo que se va a seguir de aquí en adelante en todas las clínicas, porque mucha gente iba por una gripita y esa gripa iba a contagiar a todos los demás que estaban en la sala de espera, pero si es una gripa, pues y se puede manejar perfectamente una videoconferencia, una videollamada, se ven los síntomas, abra la boca, se ve cuáles son las zonas donde están inflamadas, entonces se hace un diagnóstico muy acertado, casi un 99% con una videoconferencia. Entonces eso va a llegar a que la gente que vaya a una consulta vaya a una consulta realmente grave, donde no va a contagiar a todos los demás y donde vamos a mantener una bioseguridad. Entonces, por ese lado ha sido muy bueno. La otra es escanear a un paciente, evitar esto, evitar tomarle una impresión a un paciente donde lo contamine con la saliva o la sangre y hacerlo virtual. Ese es un gran aprendizaje que he tenido. Cambiar el modelo de negocio del escáner como lo tenía y ofrecérselo a otro ortodoncista y a otros colegas ha sido muy interesante, porque no solamente escaneo ortodoncia, sino para rehabilitación oral, para otras cosas. Entonces ha sido muy interesante. Y en cuanto a la panadería, yo también me quedé pensando, porque pues en ese momento uno se queda como un baldado de agua fría. Bueno, ¿ahora qué hago? Innové un poquito, ¿no? en los domicilios. Empecé, entonces todo eso yo no he tenido tiempo de nada, simplemente he trabajado, porque en la panadería, pues en la zona, obviamente de una forma muy artesanal, muy empírica, me falta mucho, pero logré hacer un domicilio geolocalizado, por decirlo así, ¿sí?
No. Entonces eso me sirvió porque la gente no podía salir. Entonces empecé a punta de volantes de pegarlos en las recepciones de los apartamentos de la zona. Entonces, de casualidad, también recordé mucho la maestría cuando decían haga encuesta y haga buenas preguntas. Entonces empecé a preguntarle antes de o decir, no, pues no me sirve tal persona que trabaja en la panadería, antes de empezar a recortar personas, me di cuenta que una de las personas de ahí tenía moto y había trabajado en Rappi. Entonces le dije, no, ustedes no sabe hablar, no sabe vender, no sabe nada, dice, pero me sirve. Entonces, y ya ahí yo ya quiero cambiar el modelo y volcarme a los domicilios y hacer como una cocina oculta y hacer otras cositas como diversificar el negocio, dividirlo, ocultar la cocina, funcionar en otra forma y empezar a hacer sándwich, algo de comida rápida árabe y bueno, otras cositas que ya la tengo aquí. Listo, Javi. Aquí una infidencia. Javi hace como 2 meses o algo así me llama y me dice, Orange, yo me acuerdo que en la maestría ustedes en el módulo de vanguardias o de evaluando factibilidad hablaron de un concepto que se llamaba las cocinas ocultas. Y entonces luego Javi se pone al desarrollo y ya está aplicando el concepto para el tema de panaderías. El tema de cocinas ocultas es un elemento muy sacado desde el mundo del Rappi, ¿sí? Donde las empresas que tienen domicilios o tienen restaurantes, perdón, tienen unas cocinas específicamente para domicilios. Entonces allí pues hay un mundo de oportunidades y más porque el lineamiento del gobierno es netamente hacia ese lado y pues Javier ya en su momento lo estaba pensando y lo estaba desarrollando. Simplemente quiero, para hacer la última intervención y que podamos terminar una horita larguita de charlas con Javier, hacer evidente que Javier, además de todos los elementos que ustedes han visto que son asociados a los comportamientos y habilidades del innovador, hay un elemento que él lo mencionó y es el tema del prototipar. ¿Sí? Y es un elemento que se ve en la maestría y que se ve muy fuerte durante todos los módulos, cómo validar las hipótesis a través de mostrarle a otra persona cómo sería la experiencia y empezar a aprender. Eso no lo vimos, de pronto lo vimos muy rápido en lo que presentaste de las imágenes, pero Javi, no sé si lo alcanzaron a ver, Javi prototipó su consultorio. Y se fue y puso cintas. Yo no sé si muchos se acuerdan del video de McDonald's cuando están en la película de McDonald's y hacen el ejercicio de poner cintas y dibujar en el piso. Pues Habib dijo, bueno, voy a aplicar eso, es el tema de la película que vi en la maestría, y se puso a hacer en su consultorio, antes de llevar toda la silla, los instrumentos, todas estas cosas, prototipó y hizo prototipo de baja para entender realmente cómo eran las circulaciones, las distancias, y eso le sirvió para ahorrarse un montón de tiempo y de dinero. Fue algo súper interesante esa clase de la maestría cuando mostraron el video de McDonald's. Sí, yo la verdad nunca lo había visto ni nada. Y yo tenía mi consultorio en Palmetto Plaza, pero yo estaba en ese momento haciendo una sede en Ciudad Jardín, ¿sí? El consultorio. Pero en Palmetto Plaza, el área del consultorio de cada sillón cumplía los requisitos de la Secretaría de Salud y yo quería trasladar lo mismo acá, pero la arquitecta, que era mi hermana, pues no me entendía lo que yo quería. Entonces, cuando vi ese video, yo dije, no, pues ahí está la respuesta. Cogí, no sé si ahorita le comparto la pantalla, si me comparto. Cogí, hice con cartulina y cogí todo el área de cada Si quieres, sillón. Javier, mostrémoslo. Sí. Comparte allí la pantalla y nos muestras rápidamente y ya vamos haciendo el cierre para que las personas puedan ir a terminar de hacer la cena y estudiar para el parcial de mañana. ¿Lo estás viendo? La pantalla no. No, todavía no. Listo.
Te muestro. Ahí, perfecto. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles esta parte. Ajá, perfecto. Yo le dije a un auxiliar primero que recortáramos la forma de un sillón odontológico y en la parte de abajo ven el cuadro del área donde está el sillón odontológico. Entonces este era el espacio al que yo tenía que colocar los sillones odontológicos. Yo saqué las áreas de los 3 sillones odontológicos que yo quería, más la forma del sillón. Entonces yo, donde están las líneas, las flechas, era la movilidad que yo tenía que tener para poder diseñar el consultorio, porque prácticamente lo estaba diseñando, yo no sabía de la pandemia ni nada, pero lo estaba diseñando de un modelo digital que sea lo más ligero y minimalista posible, y es lo que hoy en día nos están pidiendo, ser minimalista en todo. Entonces lo que yo hice fue eso. Luego cogí pintura y le dije al técnico dental dónde yo quería que me hicieran los huecos para que el agua, el aire y todo eso saliera. Él me lo hizo y bueno, se pudo lograr hacer toda esta parte. Este es el consultorio, yo les muestro. Esta es la Okay, clínica de Ciudad Rodrigo. a modo de cuña, pues queda, pues para que todos sepan, es ahí al ladito de la Babilla, el lago de la Babilla. Y quiero mostrarles aquí cómo la proyección me dio perfecto. O sea, yo les digo a todos y a todos los estudiantes, yo quedé muy contento de la maestría de gestión de la innovación, por la conexión que hice con personas muy inteligentes como los profesores, esa gran calidad humana, de mis compañeros, gran calidad humana de todos mis compañeros, y aprendí mucho de ellos, muy inteligentes, muy pilosos, y me sirvió pues realmente muchísimo. Y yo quiero Javier, para terminar mostrarle... Solo una cosita, y, cuéntanos un poquito la relación al final del proyecto de grado con 2 de tus compañeros y qué es lo que está pasando con esos 2 amigos y compañeros y socios. Sí, bueno, primero que todo son grandes amigos en este momento, grandes socios. Vamos a seguir trabajando en el proyecto de grado que tuvimos, compartimos, son muy inteligentes. Juan Manuel y Diego son personas supremamente pilosas, inteligentes. Y bueno, hicimos un grupo nos complementamos muy bien. Prácticamente nos divertimos también haciendo todo esto. Nos reíamos mucho y logramos hacer un trabajo muy bueno, muy bonito, y realmente, no sé, pero el presente y el futuro está en ese trabajo de la ortodoncia. O sea, prácticamente como si hubiéramos adivinado las necesidades de lo que se iba a necesitar en el presente y en el futuro inmediato de la ontología. Entonces, nos fue muy bien, y seguimos en conversaciones. Obviamente, estamos esperando a podernos reunir y seguir en todo. Listo. Pero, y obviamente ya han surgido otras ideas a raíz de todo esto. listo. El proyecto de grado, simplemente para dar claridad, de ellos 3, estaba enfocado precisamente en el desarrollo de servicios alrededor de todo este tema de la ortodoncia digital invisible y de cómo pues, ya es una tecnología desarrollada, pero no están definidos los servicios que se pueden asociar a esa tecnología, y eso fue parte del proceso y que están ahorita evaluando para implementar. ¿Listo? Javier, simplemente ya una última intervención. Aquí pues hay algunas preguntas que nos hacen de manera muy general. Ya hemos hablado un poquito de los conceptos de la maestría, ya hemos hablado un poquito de los obstáculos que hubo para implementar estos elementos. Hay una por acá que mencionan, fue el tema de la INVIMA o de la aprobación del INVIMA para la cápsula difícil. Pues ahorita nos cuentas un poquito sobre eso.
Y pues nada, ya el último mensaje de cierre que quisieras darnos y de pronto si alguna persona quisiera hacer una última pregunta para que podamos terminar prontamente. Bueno, en cuanto a lo del INVIMA, eso sí se dedica mi compañera Valeria, la ingeniera biomédica. Todo lo hicimos por medio de la empresa que ella estaba apenas formando. También previamente ella lo estaba realizando prácticamente, llevaba como 2, 3 meses antes del COVID, de toda esta pandemia. Entonces en eso está ella. Sí, ella es la que se encarga de eso. Yo me encargo de otras cosas y la parte de cambiar los diseños, de pensar en el problema, de analizarlo y tratar de decirle la opción mejor es tal y en eso quedamos. Listo, Javi. Listo. Muchas gracias. No sé si nos pudiera regalar un último elemento de la charla y es tus datos y tus redes, porque aquí hay varias personas que están preguntando por tu contacto. No sé si nos puedes regalar de pronto el perfil del Instagram para que las personas de pronto puedan contactarte. Los que necesiten temas de ortodoncia, obviamente, ya están allí con un excelente profesional en el área. Y pues invitar a los que están interesados en la maestría, de pronto que en un futuro los invitemos y hagamos un ejercicio como estos. A los que pues, ya pasaron por esta también está la invitación y los vamos a estar invitando a hacer este tipo de sesiones con las personas que tengan historias bien interesantes. Y bueno, sería eso. Javi, compártenos tus perfiles de redes y ya con eso cerramos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación, Orange. Y bueno, espero que, pues yo no soy un conferencista ni tengo la experiencia, pues, es más, hablar en público realmente me da mucho. Afortunadamente no los tengo a ustedes enfrente, sino en pantalla y he podido pues, hablar un poquito, pero muchas gracias por la invitación. En Instagram estoy como Ortodoncia Invisible Cali. Ok, perfecto. Ortodoncia Invisible Cali, ahí me encuentran. Y en el consultorio odontológico es muy fácil, en el Lago de la Babilla, en toda la esquina, en el Lago de la Babilla, frente al Lago de la Babilla, ahí estoy yo. Muy pronto o en un futuro muy cercano, se me dañó un poquito las cosas con la pandemia, pero van a encontrar un futuro consultorio muy sostenible, que también lo aprendí en la maestría. Ok, bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros esta horita larguita. La invitación es a seguir innovando, a seguir desarrollando las habilidades del innovador, que todos estamos acá. Estamos aquí en pro de desarrollarlas y pues quedan las puertas abiertas, las ventanas de estas plataformas abiertas para que nos podamos encontrar en un futuro próximo y ojalá pues este tema de la pandemia evolucione rápidamente para que otra vez nos podamos encontrar allá en nuestro tan querido laboratorio, en nuestra tan querida universidad, en el bellísimo consultorio de Javib. Y pues nada, muchísimas gracias por haber acompañado a Javib en esta instancia. Y pues nada, quedamos con las puertas abiertas y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Recuerden que nuestro Instagram también es INLAB_ICESI y así igual también nos encuentran en Facebook y en YouTube. Entonces, pues muchísimas gracias y pues nada, desearles una feliz noche. Muchas gracias. Así es. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias por todo, muy interesante su vida. Muchas gracias. Y anímese más a hablar en público, de aquí a conferencista. Feliz noche. Feliz noche, Diana. Gracias. Chao. Chao, Orange. Muchas gracias. Bueno, Javi, ya te llamo pues para que hablemos. Bueno, listo. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.